Bien, pues ahí lo tenemos. Vale, pues nada, segundo directo de Legatran es del tema de nutricional. Entonces, bueno, la verdad es que me ha parecido muy interesante las preguntas que se han enviado a través del formulario. Aparte de unas cuantas que vamos a contestar que surgieron en el chat, porque me parecen muy, muy interesantes, vamos a tratar sobre todo las dudas personales que ha enviado la gente. Entonces, sin excepción, de verdad, las 5 preguntas que se han hecho me piden lo mismo. ¿Cómo organizar la alimentación en el día a día como corredor? Algo que de verdad inquieta a la gente y es normal. Y eso me dice una cosa que está muy clara, que no faltan ganas de entrenar, sino que falta un plan para comer que acompañe ese entrenamiento y hoy de verdad vamos a intentarlo solucionar de todas. Entonces, para ello había pensado en dividir la charla de hoy en 4 partes. La primera, cómo organizar la alimentación como corredor, lo que sería la base de todo. Vamos a poner unos buenos cimientos. Y la segunda parte, antes y después de entrenar, el combustible que marca la diferencia. Veremos en tercer lugar la resolución de las dudas individuales y luego un turno de preguntas si quedara alguna cuestión sin resolver. Entonces, hoy no vamos a hablar, eso sí, de dietas milagro ni de superalimentos, entre otras cosas porque no existen. Vamos a hablar de platos reales, tuppers, organización semanal y de por qué comer bien no tiene que ser algo complicado. Muchas veces queremos complicar cosas que son mucho más sencillas de lo que parecen. Y entonces, si al acabar este directo tenéis más claro qué meter en la fiambrera, en el tupper o en el plato que os preparéis para cuando lleguéis del trabajo, de verdad yo me daré por satisfecho. Entonces, vamos a ir con el primer bloque si os parece bien. Os voy a decir algo que muchos no quieren oír. La mayoría de corredores, especialmente el corredor popular, no come mal por falta de información, que muchas veces creemos que comemos muy, muy mal porque decimos, tenemos que comprar revistas, libros, etcétera. No, muchas veces el problema viene por falta de estructura. No se necesita saber en este caso más cosas. Se necesita una mejor organización para que eso que sabéis lo podáis aplicar. Entonces, una de las razones de las formas más sencillas de estructurar el plato de un corredor, las reglas visuales, o sea, no hay que estarse liando con pesos ni nada por el estilo, a menos que haya una patología o un objetivo muy, muy, muy concreto que asociaríamos más al rendimiento. Pero en el caso del deportista popular, tenemos que ir a buscar una estructura muy del plato Harvard. Un tercio del plato van a ser hidratos de carbono, arroz, pasta, patata, pan, avena, quinoa. Otro tercio será la proteína, que buscaremos una proteína de buena calidad, y el otro tercio del plato lo vamos a poner con verdura y hortaliza. Según estemos buscando más o menos rendimiento, jugaremos subiendo un poquito ese porcentaje, ese tercio de hidratos de carbono que será un poquito mayor en detrimento del de verdura o hortaliza. Pero así a bote pronto, esta es la regla que nos serviría. Y acompañar todo esto de grasa saludable, aceite de oliva, aguacate, frutos secos. Entonces, como digo, no es necesario estrictamente pesar todo. Si el plato tiene estas 3 partes, el 80% de las veces vamos a estar acertando. En días de entreno fuerte o largo, los hidratos, como he comentado, crecerán un poco. Y en los días de descanso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bajarlos un poquito a favor de la proteína que nos va a ayudar a esa regeneración muscular. Y esto no es magia, es sentido común. Más actividad implica más gasolina y menos actividad, más mantenimiento. ¿Vale? Entonces, puede que en este punto surja la duda de, oye, ¿cuántas comidas tenemos que hacer al día? Pues os digo una cosa, no hay un número mágico. No es ni 3, ni 5, ni una comida al día, ayuno, no. Lo importante es que comáis lo suficiente, bien repartido y con cierta regularidad para mantener los niveles de glucosa en sangre que sean estables, por lo menos. ¿Ok? Sería una estructura normal, 3 comidas principales y luego poder tomar 1 o 2 snacks. Ojo, 1 o 2 snacks, que no significa que sea una merienda o un almuerzo que parezca un banquete vikingo. ¿Ok? Luego, ¿qué importa en todo esto? ¿Qué tipo de macronutrientes vamos a poner en cada una de las comidas? Bueno, pues dependerá también de cuándo entrenemos. Si entrenamos por la mañana, el desayuno tendrá que tener un poco más de hidrato de carbono en el cómputo global de lo que hemos estado hablando, y si entrenamos por la tarde, la comida del mediodía será la que más nos sirva como preentrenamiento. ¿Vale? ¿Qué es importante lo que comentamos? Y retomo una idea del anterior webinar que hicimos, que es
que el tupper y la organización semanal es vuestro mejor amigo. Lo que no se prepara no se come. Es así de simple. La improvisación es el mayor enemigo de una buena alimentación. Aparte del tupper, si nos tenemos que ir fuera y comemos fuera de casa y demás, ¿cuál es una estrategia o una técnica que nos funcionaría muy bien? El batch cooking. O sea, cogemos, compramos, preparamos 1 o 2 días a la semana, cuando tengamos en nuestra agenda del día a día, que bastantes obligaciones tenemos, nos ajustamos para hacer esa cocina que nos va a permitir ser ágiles y tener todo bien planificado y no improvisado. Cocinar bases en cantidad, arroz, pasta, patata, pollo, pavo, plancha, o sea, podemos cocinar absolutamente casi de todo, me atrevería a decir. Montamos los tuppers y lo que no vayamos a consumir lo congelamos. Así de sencillo. Si al final no hace falta decir, no, es que tengo que cocinar mucho, bueno, lo que te sobre lo congelas y ya está, que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Y tener en cuenta que esto no es un plan rígido, o sea que en algún momento pues podemos aprovechar en un momento dado estos que nos queden y ver pues cómo va evolucionando la semana y adaptarlo evidentemente a vuestros gustos. La dieta no tiene que generaros fricción, tiene que ser algo con lo que disfrutéis, que os sirva en el día a día. Dicho eso, 5 errores en todo este contexto que se suelen cometer, ¿cuál es? No desayunar bien o no desayunar antes de entrenar, que en algunos momentos puede tener sentido o no, pero eso ya será cuando hablemos, si os parece, en el próximo webinar ya hablaremos del ayuno. Eliminar los hidratos, sobre todo la gente que quiere perder peso, mucha gente que se inicia en el running está asociado a que quieren hacer algo para perder peso y eliminan los hidratos pensando que así se pierde grasa. Y no, se pierde rendimiento y energía. Otro fallo, comer poca proteína o concentrarla toda en una comida. Hay que repartirlo en 3 o 4 tomas. Esto no es el cómputo global del día. Si le damos al cuerpo todo de golpe, no lo va a asimilar igual de bien que si lo vamos repartiendo a lo largo del día. Otro fallo, como comenté, y con eso el batch cooking nos va a ayudar, no planificar la semana. ¿Qué es lo que nos lleva a eso? A comer lo primero que pillamos o tirar de ultraprocesados, que eso ya sería todavía peor. Y por último, algo que a mí me gusta decir siempre y les recuerdo a mis deportistas que beben poca agua fuera del entrenamiento. La hidratación del día a día también cuenta. ¿Ok? Entonces, eso serían unas pautas generales de cómo tendríamos que organizar nuestra alimentación. ¿Vale? Con ello, vamos a pasar al segundo bloque. Antes y después de entrenar. Perfecto. El combustible que marca la diferencia. Entonces, podéis tener la mejor alimentación del mundo de lunes a viernes, como dije ya la anterior vez. Pero si lo que comí justo antes y justo después de entrenar no es adecuado, estáis dejando el rendimiento, y no entendiendo esto por alto nivel, sino el rendimiento de vuestra actividad física a un lado y la recuperación en la mesa. Esto es lo que más impacto tiene. Entonces, antes de entrenar, ¿qué podemos comer y cuándo? Bien, hay una regla general. Cuanto más cerca del entreno, más simple y más pequeña de ser la comida, porque si no estaríamos en un proceso digestivo pesado y eso nos impediría entrenar en condiciones. Y cuanto más lejos, más completa. Entonces, ahí tenéis que tener en cuenta que normalmente lo ideal es, hablando de comidas, no de snacks, 2-3 horas antes de la actividad física o de la competición sería lo ideal. Y ya cuando nos vamos aproximando entre 30 y 60 minutos, optar por alimentos más líquidos, bebidas energéticas, pequeños zumos, una pieza pequeña de fruta, un plátano, membrillo, alguna cosilla de este estilo. Y si ya son menos de 30 minutos, no comer sólido. Agua y ya está, y poca cosa más. No vamos a saturar nuestro sistema digestivo. Dicho eso, ¿qué podemos pensar? Una de las cosas que además esa me la han preguntado varias personas por privado. Oye, es que me levanto pronto y entreno a primera hora antes de irme al trabajo. Ojo, no es complicado encajar todo esto en nuestro día a día. Entonces, lo ideal que sería, levántate 1 hora y media antes, desayuno ligero, tostada, plátano, café y ya está. ¿Que no podemos? Tendremos que reforzar la cena, tendremos que tomar algo ligero que nos proporcione energía o dejarlo para un entrenamiento que sea en ayunas siempre y cuando no implique intensidad de ese entrenamiento, porque si implica intensidad, estar en ayunas no nos va a servir. Entonces, con ello quiero decir que entrenar en ayunas no es malo si es suave y corto, pero si vais a meter ritmos largos o intensidades, como digo, necesitamos combustible y no hay vuelta de hoja, de verdad. Para antes de una carrera, otra de las dudas que ha ido surgiendo, pues aquí la regla de oro es nada nuevo el día de la carrera. Hay que comer lo que ya se ha probado antes, sin experimentos.
La noche de antes, cena normal, sin complicaciones. Pasta o arroz con proteína suave, nada de picante, nada fibroso y nada de alcohol. Eso creo que lo tenemos todos bien claro, pero por si acaso recordarlo. Ni picante, ni fibra, ni alcohol. Y algo que sea fácil de digerir. Y el desayuno del día de la carrera, como digo, en una carrera sí que tendremos que hacer el esfuerzo, porque ahí se va a entender que vamos a hacer intensidad. Sí que tenemos que hacer el esfuerzo de levantarnos antes y tomarnos pues nuestra tostada con miel o mermelada, café si estamos acostumbrados y por supuestísimo evitar mucha grasa o fibra. Los lácteos en función de la tolerancia individual. En este caso yo suelo recomendar sin lactosa, pero insisto, según la tolerancia individual. Y ya 30, 45 minutos antes de salir a la competición, que habremos calentado, estaremos en la vorágine de nervios y demás, pues beber un poquito de isotónico, ideal. Dicho eso, una de las dudas que nos podemos plantear es ¿y cómo podemos evitar los problemas estomacales al correr? Que a más de uno le sonarán. Bien, los problemas de estómago corriendo casi siempre vienen de lo mismo. Comer demasiado, demasiado cerca, demasiado nuevo o con demasiada fibra o grasa. Si quitamos esto, los problemas estomacales desaparecen. Entonces, para ello, recuerdo, respetamos los tiempos, reducimos fibra y grasa, nada nuevo, y cuando vayamos a beber para no llenar mucho el estómago, a sorbos, poquito a poco. Para aquella gente que tenga intestino sensible y no miro a nadie, evitar lácteos y alimentos muy ricos en FODMAP, es decir, la gente que los alimentos que son susceptibles de fermentar no se los tome, porque con el impacto y el movimiento que tiene el correr pueden generar molestias, por muy sanos, saludables o limpios, como gusta denominarlo muchas veces, sean. Hay que tener en cuenta que el estómago se entrena igual que las piernas. Si se empieza a ser consciente de lo que comemos antes de correr, nuestro cuerpo se va a adaptar y las molestias van a desaparecer. Y después de entrenar, lo comentamos en el anterior webinar, tenéis el enlace, pero por si acaso os recuerdo, no tenemos el cuerpo con un crono que le pulsemos y digamos, oye, empieza la ventana anabólica, si en 2 horas no he tomado nada, voy a ir al infierno. No, esto no funciona así. Se ha estudiado que la ventana anabólica, pues sí que hay un momento en el que el cuerpo es más receptivo a volver a recargar los depósitos de glucógeno, que hay algunas prácticas que nos ayudan a la recuperación, especialmente si al día siguiente vamos a volver a meter intensidad, pero si pasamos de las 2 horas y media, en vez de ir, no, tampoco hay que irse a 5 o 6 horas, pero que no llevamos un cronómetro y al principio del todo, no es necesario tomar sólido. O sea, lo más importante, recuerdo que es la hidratación en ese momento. Justamente al acabar, hidratar. Y a partir de ahí, vamos construyendo y lo demás ya irá viniendo. ¿Ok? Vale. Y vamos a ir, que me saco la chuleta, para la resolución de las dudas individuales, ¿vale? Entonces, bueno, las 5 preguntas que son diferentes con una línea, como he comentado, que es bastante común y todas muy válidas. Voy a responder una a una. La primera, Patricia, ¿qué comer antes de una carrera? Bien, os pongo el contexto de Patricia. Patricia está empezando, su objetivo es mejorar tiempos y composición corporal. Necesita un plan sencillo precarrera. No sé si Patricia es la que ha contestado también a un tema de donar sangre, no sé si es la misma Patricia, pero por si acaso, esa duda la he resuelto muy bien, luego la hablaremos y si no es la misma me están chivando por aquí para la otra Patricia. Te comento, lo que hemos visto en el bloque anterior, la clave es sencillez y nada nuevo. La noche antes, cena normal sin experimentos, pasta o arroz, yo soy más de arroz que de pasta y la proteína suave. Fuera la fibra, fuera alcohol, fuera grasas que sean muy pesadas. Y el día de la carrera, mi opción preferida suele ser para la gente que no tiene un desayuno fetiche, el de tostada de pan blanco en este caso, con miel o mermelada, plátano, café y ya está. Ese es uno de los desayunos muy, muy buenos. Y luego puedes incluir pues dátiles, algún tipo de fruta desecada, es muy bueno. Pero la regla más importante para alguien que empieza, come lo que ya sabes que te sienta bien. Si quieres experimentarlo, lo experimentes en un entrenamiento largo, no el día de competir, ¿vale? Y comentaba también sobre composición corporal. Si quieres perder grasa, que era una de las cosas, de uno de los objetivos que tenía ahí, y mejorar tiempos a la vez, la clave aquí no es comer menos, es comer mejor.
Porque si le quitamos la gasolina al cuerpo, no vamos a rendir. Entonces, la parte de mejorar en tiempos no va a venir de la mano. Seguir la estructura del plato de corredor que he comentado anteriormente y no eliminar los hidratos. Los hidratos no son el enemigo. Los azúcares simples, podemos hablar mucho de ellos, pero los hidratos no son malos, que es que parece que los tenemos demonizados. Asegurar la proteína para tener la sensación de saciedad en cada comida y tener ese elemento plástico y estructural que necesita nuestro cuerpo. Si sigues esto, Patri, esto te hará mejorar el rendimiento, composición corporal y te aseguro que sin pasar hambre. ¿Vale? Ahora, la siguiente. Vale. Era la duda de Javier. Bueno, el contexto de Javier era complicado, ¿vale? Javier trabaja de tarde-noche, llega a casa sobre las, me ponía aquí, 2, 3 de la mañana, cena y se acuesta sobre las 3:30, 4. Se despierta a las 11, desayuna y entrena a las 12:30. Pues bueno, Javi, lo primero, tu situación, como tú bien sabrás, no es la más ideal. Pero de verdad es que es muy gestionable. No te martirices por cenar tarde. Tú tienes un cronograma que está un poquito desplazado respecto a los demás y tus ritmos circadianos son los que más se pueden llegar a quejar. Tu alimentación no tiene por qué verse ahí influenciada. Y hay que ser consciente de una cosa. Tienes que trabajar con lo que tienes. Entonces, ¿cómo lo gestionaría yo concretamente? Bueno, pues entre las 2 y las 3 llegas a casa. Vale. La cena que sea completa, pero de fácil digestión, puesto que te vas a ir enseguida a la cama. Y no hay que pensar eso de, es que el caso de Javier es particular. Si nos paramos a pensar, casi todos nos pasa lo mismo. Cenamos y enseguida nos vamos a la cama. Lo que pasa es que uno lo hacen a las 10, a él le toca hacerlo entre las 2 y las 3 de la mañana. Entonces, esto aplicároslo todos los demás. Evita fritos, salsas pesadas, grandes cantidades de fibra. Opciones que yo vería buenas: tortilla francesa con pan, fruta, arroz con pollo. Arroz con pollo, el arroz que esté al dente, ¿vale? No vayamos a hacer algún arroz que está al borde del arroz con leche y eso ya son azúcares simples como para una boda. Y yéndonos a dormir, eso es asegurarnos que los triglicéridos suban, ¿vale? Un sándwich de pavo con aguacate, una grasa saludable, yogur griego con avena y plátano. Esas opciones me gustarían. Y la proteína simple incluida para que ayude a la recuperación muscular mientras duermes. Y máxime porque tu ritmo circadiano está alterado y en ese momento el cortisol que debería de bajar lo vas a tener que está relativamente alto. Bueno, pues en tu caso la proteína simple aquí cobra más importancia. Y luego la porción moderada, no necesitas tampoco comer poco, no es esto de un yogurcito y a la cama, pero tampoco un banquete vikingo. No pasemos de A a B, hay una escala de grises que son muy grandes. El desayuno sobre las 11, una horita y media antes de entrenar, estaría bien. Y en este caso sería una de tus comidas fuertes del día, porque es lo que te va a dar energía para el entreno, como hemos comentado. Incluye ya sin miedo los hidratos, la proteína y algo de grasa, como lo que pueda venir, pues un huevo revuelto con un poquito de aguacate, fruta, avena con plátano, frutos secos, unas nueces y que sea mucha cantidad, pero eso iría muy bien. Con una hora y media tienes margen de sobra hasta el entreno. Puedes comer una comida sólida sin problemas, de verdad. Y si notas que te pesa, pues prueba a comer un poco menos y añade un snack ligero 30 minutos antes en forma líquida, ¿ok? Más o menos para hacer un resumen, yo haría 11 como he comentado desayuno, 12:30, 14 el entreno, ese intervalo, 14:30 la comida post-entreno, que te ayuda a recuperar. Entre las 6 y las 7 de la tarde una merienda antes del turno con un snack que lleve proteína, especialmente es lo que más te recomendaría para dar sensación de saciedad. Y luego la cena de lo que hemos comentado. En este caso quiero que te quedes con una idea. La clave real está en distribuir bien las 3 o 4 comidas alrededor de tu horario. Y que sea de tu horario real, no del ideal, porque en este caso no lo tenemos. Y la comida post-entrenamiento de las 2:30 es la que en todo caso no debes de saltarte nunca, porque si no luego vas a ir cuesta abajo en todo momento. ¿Ok? Vale, vamos a ir con la siguiente duda de José Antonio. Vale, la de donar sangre. Buah, vaya melón y además por el grupo se ha abierto un buen melón con ello. Me ha gustado mucho la contestación que le ha dado Patricia y además como experta está perfectamente dado. Esto no está tan asociado a nutrición, pero sí, como tiene que ver mucho con la fisiología, vamos a darle una vuelta. Entonces, Juan Antonio, ¿qué estaba preguntando? Por las consecuencias de donar sangre el día antes de una carrera. Si tu objetivo principal es pérdida de grasa y composición corporal. Lo primero, si yo dono sangre no tiene que ser algo que esté orientado a... Lo digo porque no es el caso concreto de Juan Antonio, pero sí que ha habido un momento que cuando lo he leído he dicho, digo,
ostras, es que hay gente que lo hace. Donan sangre para perder peso, pensando y decir, ay, como se me quitan 450 mililitros más o menos de plasma, eso ya es un error de concepto. Entonces, esa parte de verdad, yo lo calificaría casi como trastorno de alimentación. Entonces, cuidado, ¿vale? Entonces, en tu caso, ya volviendo a Juan Antonio, que no tiene este objetivo, insisto, pero es muy importante esta pregunta y me alegra de que la haya hecho. ¿Qué es lo que pasa cuando donamos sangre? Pues que aproximadamente perdemos eso, 450 mililitros de sangre. El volumen plasmático, lo que es la parte líquida, se recupera en 24 o 48 horas, pero los glóbulos rojos no. Los que transportan oxígeno tardan de 4 a 6 semanas en recuperarse totalmente. Entonces, eso evidentemente tiene consecuencias para el rendimiento. No es una buena idea hacer una donación si al día siguiente tengo una carrera, pero tampoco ni siquiera 48 horas, ¿vale? ¿Por qué? Menos capacidad de transporte de oxígeno. Te vas a cansar antes, la frecuencia cardíaca va a estar alterada generalmente, y digo generalmente porque luego cada cuerpo es de su padre y de su madre, sube más de lo normal. Vas a tener una reducción del VO2 máximo de entre un 5 y un 10% aproximadamente durante 2 o 3 semanas. Y eso te puede llevar también a que haya un mayor riesgo de mareo, fatiga, bajo rendimiento. Entonces, la recomendación en este caso es muy clara. Nunca donar sangre el día antes ni la semana antes de una carrera importante. Yo establecería un margen prudente, 2-3 semanas entre donación y competición. Ideal 4, pero entre 2-3 semanas sería lo ideal. Y si donas regularmente, oye, planifica las donaciones en bloque. O sea, igual que dices, oye, ahora me toca un microciclo de descanso, pues una donación de sangre en este momento. Yo lo gestiono así, ¿vale? O sea, yo soy de los regulares de 4 donaciones al año, todas las que se pueden hacer. Yo lo hago de esa manera. Esa es mi recomendación. ¿Por qué? Porque donar sangre es un acto genial. Y de verdad, hay que seguir haciendo. Pero planificando igual que planifiquéis los entrenos, con tiempo y lejos de las carreras. Vale. Siguiente duda. Alejandro, suplementación. Alejandro, me has hecho una pregunta que es un cajón desastre, así de grande, enorme, casi no tiene límite. Entonces vamos a dar unas pautas porque aquí podríamos estar debatiendo muchísimo suplemento por suplemento. Entonces, ¿qué funciona y qué no? Alejandro es corredor intermedio, ¿vale? Y busca mejorar tiempos, es decir, ya le ha picado el gusanillo de training y quiere darle un poquito de caña. Entonces, quiere saber qué suplementos son realmente útiles. Pues Alejandro, te voy a ser muy sincero y muy directo. El 90% de los suplementos que se venden no son necesarios si comes bien. Pero hay un pequeño grupo que sí tiene evidencia científica sólida detrás. Entonces, entre ellos, ¿cuáles podríamos hablar? Cafeína, creatina, la vitamina D, en algunos casos el hierro, pero tiene que estar asociado a que tengas niveles bajos de hierro, el omega 3. Vale, esos serían así a bote pronto. El magnesio también. Pero ojo, suplementación individual. Una cosa es que podamos hablar que al 90% de los deportistas, a partir de un nivel, yo se los recomendaría y se los recomiendo, pero jamás lo recomiendo directamente. No vaya a ser que tú estés metido en ese 2% de las personas que algo no te viene bien. Entonces, siempre consultarlo con un profesional y no vale esto de el Gym Bro me ha dicho esto, en la grupeta me han dicho esto otro. No, no. Suplementación, al final, ojo que tiene impacto en el cuerpo, cuidado. Porque, por ejemplo, un exceso de vitamina D, que se habla mucho de, no, es que no falta vitamina D. Ya vale, sí, en el 95% de la población está carente de vitamina D. Como la tengas en buenos niveles y suplementes de más y con una cantidad excesiva, pues hombre, es una vitamina liposoluble, efectivamente. Entonces, tenerla en exceso en el cuerpo no es para nada bueno, ¿eh? Y es muy difícil de eliminar en ese caso. Lo que sí que te puedo decir son los suplementos que no funcionan. BCAAs, aminoácidos ramificados. Si comes suficiente proteína, no te aportan nada. La L-carnitina tan de moda. Pierde peso, toma L-carnitina, activa tu metabolismo. La L-carnitina el cuerpo la produce de forma natural y no hay ningún estudio con evidencia sólida que te diga que es buena para quemar grasa. Te van a hablar de que la L-carnitina es el elemento que te va a ayudar a quemar grasa, sí, la endógena, no la exógena. Con lo cual, al final es, como me gusta decir a mí, pagar por un piscaro. ¿Ok? Otros, la glutamina no mejora la recuperación. Hay unos contextos, pues, por ejemplo, gente que tiene problemas de permeabilidad intestinal, sí que tendría sentido. Y luego, los que sí que no os voy a recomendar jamás de los jamases, la mayoría de esas fórmulas mágicas que te dicen, no, fórmula especialmente patentada. No. Combinaciones caras con marketing agresivo y que no tienen evidencia. Eso es lo que van a tener la gran mayoría de esos. Entonces,
Alejandro, mi consejo, antes de gastar 1 euro en suplementos, asegúrate primero de que tu alimentación base esté bien. Si comes variado, comes suficiente proteína, hidratos, etcétera, etcétera, todo lo que hemos estado viendo, los suplementos solamente te van a aportar la guinda del pastel, ¿vale? Pero si la base falla, ningún suplemento lo va a arreglar, créemelo. O sea, eso no va a suponerte un punto de inflexión porque quieras mejorar el rendimiento de, no, tomo creatina, ya voy a mejorar. ¿Duermes 5 horas al día o 4? Sí, no te gastes creatina, duerme más y te sale gratis. Y tu cuerpo te lo va a agradecer más. ¿Ok? Y ya por último, la duda de Yubrendi. ¿Los carbohidratos aportan algo para el running? Bien, esta duda, que algunos están diciendo, es obvia. Ojo, Yubrendi está empezando, quiere mejorar el rendimiento y evitar problemas estomacales, algo que se tiene muy asociado a los hidratos de carbono. Y su duda concreta es, ¿los hidratos nos aportan algo para el running o deben ser reemplazados en la nutrición? Entonces, aquí entiendo que ya estás hablando de los geles y estamos mezclando dos cosas. Entonces, como norma general, sí, el hidrato es necesario porque es el combustible. Es como si a un coche le quitas la gasolina. Puedes tener un BMW, pero sin gasolina eso no se mueve. Ahora, ¿son necesarios a la hora de hacer el running? Si tu duda va relacionada, que en el contexto no me lo habías dejado muy clara, a tomar geles, bebidas y tal, depende. O sea, si estás en iniciación, dudo que estés haciendo una maratón donde sí que hay que estarte tomando cantidades de hidratos de carbono. Pero si estás iniciándote, no. O sea, 5 kilómetros, no necesitas una suplementación de hidratos en ese momento, ¿vale? El cuerpo tiene unas reservas, para que os hagáis una idea, aprox, depende mucho de las personas, de 90 a 120 minutos para un ejercicio de intensidad media, no de mucha intensidad, aproximadamente, ¿vale? Entonces, eso también a lo mejor pueda venirte la duda porque se habla muchas veces de las dietas keto, low carb, que se han puesto muy de moda y demonizan a los hidratos. Nada, a ver, como os he dicho, nada de dietas milagro y una dieta keto puede tener sentido en un contexto metabólico y luego para una persona que haga un deporte, a lo mejor para el gimnasio dices, bueno, puede tener un poco de sentido. O una persona que tiene resistencia a la insulina. Bien, perfecto, con la keto vamos a mejorar eso. Pero sí, siempre, no, nunca, no. Entonces, ¿por qué? Porque esto puede llegar a ser contraproducente. ¿Ok? Y para evitar los problemas estomacales, sobre todo es lo que te digo, los hidratos no son el problema suele ser cuándo y cómo lo comemos. ¿Ok? Entonces, con lo que he explicado de los geles, en este caso, no harían falta y si te refieres a los otros hidratos de carbono, distribuirlos en las comidas, como hemos estado hablando, y en función del momento en el que vas a entrenar. Entonces, con todo ello, para que hacer una recapitulación de todo lo que hemos estado hablando, es que la nutrición de nuestro día a día, la estructura del plato tiene que ser el plato de los tercios, ¿ok? Hidrato, proteína y verdura. Organizar la semana con batch cooking, nuestros tuppers, un plan de comidas, y igual que planificamos la semana de entrenamientos. O sea, si es que no hay que darle más vueltas de hoja. Antes y después de entrenar, saber que cuanto más cerca del entreno, ¿vale? Más simple la comida y en menos cantidad. Y después del entreno hay que tomar hidratos para reponer glucógeno muscular y proteína. Y nos tenemos que acordar que no vamos con un crono ahí puesto, ¿ok? No volváis locos con los tiempos, ¿vale? Y en las dudas que se han planteado en el cuestionario individualmente, aprovechad este hueco para enviarlas, porque en este momento hablaremos de vuestro caso concreto, ¿vale? Lo que no me gustaría es que para un caso concreto, lo digo por el caso de la última duda que he resuelto, en la que he dicho, en este caso no harían falta geles, que alguien que hace maratones diga, pues no hacen falta geles. No, yo no he dicho eso. He hablado del caso concreto para un caso de iniciación. Entonces, adaptarlo, ¿vale? Aprovechar estas dudas. Si hay alguna cuestión que sea importante antes de una competición, lo vemos en el grupo y ya está. ¿Ok? Y nada, creo y espero que os quedéis con la idea de que la alimentación del corredor, pero como la de casi cualquier deportista, no es complicada, ¿ok? Es más basarse en comer bien, en ponerle estructura, sentido común, que es el menos común de los sentidos muchas veces, y adaptado a nuestro día a día. No necesitáis dietas especiales, suplementos caros ni superalimentos. Necesitáis un tupper bien montado, un plato equilibrado y la constancia sobre todo. Constancia, no perfección. Eso se lo repito mucho a mis deportistas. Cuando buscan la perfección, digo, no busques eso, ley de Pareto. Cuanto más constantes seamos tortuguitas, que son los que llegan antes a la meta, antes que la liebre, ¿vale? Y repetirlo semana tras semana.
Eso es lo que de verdad os va a hacer correr más rápido, recuperar mejor y sentiros mejor. Así que, dicho esto, si tenéis cualquier duda, quedo a vuestra disposición para que me contéis. Si tenéis dudas, podéis abrir el micrófono y decirlas por ahí, o si no, escribirlas por el chat, los que estáis ahora mismo conectados. También recuerda que esto lo vamos a tener en una grabación Y que yo la pasaré para que todo el que no haya podido estar en el directo, pues bueno, que pueda tener toda la información. Si no, yo he apuntado aquí algunas cosas para hacer un resumencillo. Lo vamos repasando, a ver si Ok. alguien tiene alguna duda. A ver, has estructurado hoy la charla en 4 puntos. El primero es cómo organizar la alimentación como corredor. Ya nos has dicho que el corredor popular no corre mal por falta de información, sino por falta de estructura. Un tercio del plato debe ir destinado a hidratos, otro tercio proteína y otro tercio verdura u hortalizas, más las grasas saludables que las podemos obtener, por ejemplo, del aceite de oliva o los frutos secos. Luego, cuanta más actividad hagas, necesitas más gasolina, es decir, subimos el porcentaje de hidratos. Cuanto menos actividad, día de reposo, imagínate que no entrenamos ese día, más mantenimiento, menos hidratos, pero cantidad de proteína igual. Macronutrientes, también hemos hablado de ellos. Si entrenamos por la mañana, necesitamos más hidratos en el desayuno. Si entrenamos por la tarde, más hidratos en la comida. Depende de cuándo entrenemos cada uno. Y luego la planificación, muy importante. Lo que no se planifica, luego no se consume, no se hace. Podemos hacer los tuppers que has explicado, Pablo, y lo que no vayamos a consumir, pues entonces lo congelamos para cuando lo necesitemos. Fallos, pues eliminar los hidratos, no comer suficiente proteína, no planificar las comidas de la semana y la hidratación insuficiente. También suele ser un fallo. Segundo punto, antes y después de entrenar. Nos explicabas antes de entrenar lo que acabas de decir, cuanto más cerca del entrenamiento, comidas más simples, más ligeras. Cuanto más lejos del entrenamiento, comidas más completas. Y si entrenamos en ayunas, deben ser ritmos suaves y cortos. No entrenar en ayunas con un alto rendimiento. No experimentar antes de la carrera, que de eso ya hablamos en la charla anterior. Ni picante, ni fibra, ni alcohol. Importante. Y el día de la carrera, desayunar, ¿cuántas horas antes? ¿2 horas antes? Sí, 2-3 horas antes más o 2 menos. o 3 horas antes. 45 minutos antes de la carrera vamos a echar mano al isotónico, por ejemplo, que ya es líquido y bien. Y una frase que me ha gustado y que le he apuntado por aquí, que el estómago se entrena igual que las piernas. Eso también es muy importante, sobre todo para las personas también que tenemos algún problema tipo estomacal o intestinal, es muy importante. Nos viene muy bien saberlo. Luego, después de entrenar, lo más importante es la hidratación. No comer sólido al instante, que lo puedes hacer, pero que no es lo más importante. Hablaste sobre la famosa ventana metabólica. Y el punto 3 va sobre la resolución de dudas individuales. Patri ya le has respondido que la cena lo mejor es pasta o arroz antes de una carrera. En tu caso recomiendas mejor arroz, ¿verdad? Eso es. Y proteína suave. El desayuno, que pueden ser, pues mira, unos dátiles, fruta disecada, una tostada, ¿no? Con aceite o con mantequilla y No, mermelada. No, con con aceite. aceite no. La grasa previa, en este caso no, sería mejor, pues eso, con mermelada o miel. Con mermelada o miel, vale. Y un plátano, ¿nos podemos comer antes de la carrera? Sí, Vale. Y que no es necesario suprimir los hidratos para perder grasa. exactamente. Luego, la duda de Javier. Pues mira, una cena completa y fácil y de fácil digestión. Es recomendable no irse a la cama justo después de cenar. Por ejemplo, nos podemos cenar un yogur griego con avena y plátano, una tostada de pavo con aguacate, arroz con pollo, algo que sea así sencillo, pero pues de fácil digestión. Luego, desayuno sobre las 11 en su caso, que tiene unos horarios un poco más complicados, 1 horita y media después de entrenar.
Luego, si notas que te pesa el desayuno, pues puedes añadirle un snack ligero que lleve proteína y le ha recomendado que sea líquido. Sí, ahí lo que le decía es que si le nota que es pesado el desayuno, que baje un poquito la cantidad y eso que ha bajado ahí y lo va a digerir antes, que lo traslade a un pequeño snack previo que sea más tirando hacia líquido. ¿Y qué snack ligero líquido podemos tomar en este caso? Yo ahí tiraría de bebida deportiva, que se asimila muy bien. Vale. Luego, la duda de Juan Antonio sobre donar sangre el día de antes de una carrera. Nunca donar sangre el día de antes, ni siquiera una semana antes de una carrera. Lo ideal sería 2-3 semanas antes de una carrera. Y luego la penúltima es Alejandro sobre la suplementación. Ya decíamos que el 90% de los suplementos que se venden no son necesarios si comes bien. Algunos que sí, pues pueden ser pues el omega 3, la creatina, el magnesio, proteína, vitamina D, pero tienes que consultarlo con un especialista primero para ver si eso falla o no falla, porque si la base está bien, los suplementos no hacen falta. Y luego Juvendri, sobre que preguntaba, ¿los carbohidratos aportan algo para el running o deben ser reemplazados por la nutrición? Si te estás iniciando, no necesitas suplementos de hidratos como geles. Si ya haces deporte de alto rendimiento o, por ejemplo, vas a correr una maratón, sí necesitarías, es decir, que no es un no, sino depende del contexto de cada uno. Y los hidratos no son el problema para la gente que tenemos o que tiene problemas de pues estomacales o intestinales, digestivos, digamos. Y ya sería el cuarto punto, que es el apartado de las dudas ahora en directo, cuando se está emitiendo la sesión. Y ya por aclarar también, que en esto tardo poco en decirlo, la duda que Sí. surgió en el chat de el ratio 2:1:1:0:8 de glucosa-fructosa. Depende. ¿Qué requisitos energéticos tiene esa persona? Para una maratón, habría que ver primero qué cantidad de hidratos de carbono a la hora es capaz de asimilar esa persona. El ratio 2:1 hace referencia a cantidad de glucosa versus cantidad de fructosa. Un 2:1 sería, por ejemplo, que si una persona es capaz de asimilar 90 gramos de hidrato de carbono a la hora, 60 son de glucosa y 30 serían de fructosa, porque cada uno de ellos lleva dos transportadores distintos para asimilar luego dentro del cuerpo. ¿Vale? Entonces, eso hace referencia a una concentración de esos dos. 1,08, pues sería que por cada gramo de glucosa, 0,8 de fructosa. Vale, la capacidad de los transportadores ahí es teórica, ¿vale? Está muy, muy ajustada, pero al final no deja de ser una estadística, porque esos máximos 60 gramos de hidrato de carbono que se pueden asimilar con los transportadores específicos versus la fructosa, dices, ostras, qué fisiología más precisa, ¿no? O sea, en nuestros cuerpos es una calculadora exacta que solamente es capaz de asimilar 60, ni 59 ni 61, 60. Los transportadores se pueden llegar, tienen un margen de entrenamiento, por así decirlo, y luego depende también de factores genéticos. ¿Qué es lo que pasa? Que también la fatiga, porque los hidratos no es solamente una cuestión cuantitativa, sino también cualitativa. Según tengamos más fatigas, nuestros transportadores van a funcionar de una manera o de otra. Entonces, ¿cuál es el ratio como norma general que podríamos decir? Entrenamientos que sean más cortos, el 2:1 es una buena opción, y cuando necesitemos más cantidad, porque ya nos vamos a volumen e intensidades mucho más grandes, pasar al ratio 1,08. Ahora bien, que no hay que volverse loco. ¿Por qué? Porque esto es una concentración si cogemos eso de forma aislada. Ahora yo os lanzo una pregunta para que la penséis un momento. Si yo me tomo eso y 2 minutos después estoy tomándome, porque hace calor, 100 mililitros de agua, la osmolaridad y la concentración cambia. O sea, el 1,0821 ya lo hemos perdido, porque en el estómago tenemos todavía líquido. Entonces, es que estamos aislando y mirando, no, los transportadores funcionan así, ya, pero los tienes en el estómago durante un rato. Si te metes algo más, vas a cambiar esa concentración. Es que no hay que volverse tan loco, es más bien ir a qué cantidad de hidratos de carbono estás pensando que, o has visto en entrenamientos que eres capaz de asimilar, incluso en alguna competición, y ya está. No es que sea uno mejor que otro. O sea, no creo que aquí
estemos al nivel de un Jaguar rojo para empezar a decir, oye, no, tenemos que ir al 1,083, ¿no? O sea, que es que al final no hay que, no hay que concentrarse en las patatas, hay que concentrarse en la carne en el plato principal, porque es que tampoco lo vamos a notar. Inclusive, que mucha gente a las intensidades a las que va, si miramos el requisito energético que tiene, claro, se habla muchas veces de 90 gramos de hidrato de carbono a la hora, 120 ya, pero si vas a hacer un 10K y vas a hacerlo a 5 el 1000, que está perfecto para un deportista popular, a lo mejor lo que no te das cuenta es que tu gasto energético a la hora es de 40. ¿Para qué te vas a tomar 90 gramos a la hora? Es que no tiene sentido. Entonces, esa parte también hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Yo me he quedado a medias, pero tengo que volverlo a escuchar, Pablo. Sí, es que esta parte... Los que nos estamos iniciando en ello, todavía Sí. esa parte tan de porcentajes y eso nos cuesta un poquito más. Esto Pero, es a raíz de la pregunta que surgió después de la maratón de Sevilla y bueno, y esto ya sí que es un poquito para nivel medio alto, que suele ser sí, una duda que me la han planteado bastantes veces algunos de mis deportistas también, o sea que... vale. Pues yo creo que ya hemos resuelto, ¿no? La mayor parte de las dudas. Bueno, todas las dudas que te han llegado. Hmm. Así que yo creo que vamos a dar por finalizada ya la sesión de hoy. Si ni Jorge, ni Natalia, ni Francisco Javier tienen ninguna duda, yo por mí a vuestra disposición como siempre y bueno, y seguiros animando a que voy a dejar el formulario abierto por si a lo largo, o sea, para no esperar a última hora, si para el próximo directo surge mañana una duda, en el mismo formulario la podéis dejar y así ya la vamos teniendo y así poquito a poco. Perfecto. Pues ahí ya tenemos el formulario abierto para que dejéis las dudas. Y si no hay dudas por aquí, pues damos por finalizada la charla de hoy. Muchas gracias, Pablo, por Nada, resolvernos y darnos tanta información tan valiosa y estar ahí siempre. Y también por la información que nos das todas las semanas, que siempre nos das ahí algo. A mí me ha servido mucho, muchas cosas, así que muchas gracias. Y me nada, nos alegro. vemos para otra sesión próximamente, el mes ya que viene, seguramente, ¿vale? Genial. Venga, Pues un abrazo para nada, todos. un saludo y un abrazo. Hasta Chao, luego. chao.